Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su barco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno tan lejos del malo, Cuando miro al fondo de tus ojos claros. gracias a la vida que nos da risas y llantos, gracias a la vida que nos une en este canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa, que me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes es mi mismo canto, y el canto de todos es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida que nos ha dado tanto. Nos ha dado tanto. Buenas tardes, amigos y compañeros de Literatura Visión. Un programa más y una oportunidad para estar con ustedes y agradecerles la presencia en este programa. Bueno, hoy tenemos un video de apertura que ustedes deben haber visto, y es el que le da motivo a la temática que vamos a llevar a cabo en el seminario del día de hoy. El poema cantado, y es video también, se titula Gracias a la vida,
intervienen varios cantantes de populares, pero es como un himno que llevan adelante para demostrar que en esta vida lo único que vale es tratar de vivir feliz, aprendiendo cada día un poquito más, compartiendo lo que tenemos, las probabilidades que tenemos de conseguir más y seguir aportando más, compartiendo más y llegando a los límites hasta el último día. Pero hoy hacemos esta reseña precisamente porque, como les dije, es una introducción al programa de hoy. Me acompaña María Josefa, a mi derecha, Aurea, nuestra tercera compañera o cuarta compañera, está de viaje, está visitando a su familia allá en Guinea Ecuatorial. Un saludo para ella cuando nos vea. Saludos. Entonces, y buen disfrute. Bueno, vamos a comenzar. Y dice que olvida la muerte y busca la vida. Ese es el título con el que arrancamos en el día de hoy. Estas son las palabras de ánimo con las que Gilgamesh, la estrella de la epopeya de 4000 años de antigüedad, se marca el primer eslogan heroico de la historia. El motivo de la búsqueda del significado de la vida se explora primero por completo en Gilgamesh. Cuando el rey héroe abandona su reino tras la muerte de su mejor amigo, Enkidu, para encontrar al místico Utnapishtim y obtener la vida eterna. El miedo de Gilgamesh a la muerte es, en realidad, un miedo a la falta de sentido y, aunque no logra ganar la inmortalidad, la búsqueda en sí le da sentido a su vida. Este tema ha sido explorado por escritores y filósofos desde la antigüedad hasta nuestros días. Esto ustedes tienen que haber, en programas anteriores, haber visto algunas fotos y algún poquito de lo que es el poema de Gilgamesh, que hace historia, porque si no es el primero de la literatura. La leyenda de Gilgamesh es uno de los primeros poemas épicos de la antigüedad. Es la primera historia escrita del mundo y está basada en la mitología mesopotámica. Gilgamesh, hijo de la diosa Nisum con Liliash, un semidios, era el rey de la ciudad de Uruk. Se creía invencible puesto que sentía atracción por las batallas, por lo general con bestias fantásticas. Pero vamos a ver qué cosa es la epopeya de Gilgamesh y la que es considerada la obra de la literatura más antigua de la humanidad. Hemos hablado de ella, pero nunca hemos entrado de lleno en lo que es en sí la obra escrita. Y ya verán por qué. Gilgamesh es el rey semimítico de Uruk, en Mesopotamia, mejor conocido por la epopeya de Gilgamesh, escrita 2150 a 1400 años antes de Cristo, la gran obra poética sumeria babilónica que precede la escritura de Homero por 1500 años y por lo tanto se destaca como la obra más antigua de la literatura mundial épica. Se dice que el padre de Gilgamesh fue el rey sacerdote Lugalbanda, que aparece en 2 poemas sumerios sobre sus habilidades mágicas que preceden a Gilgamesh. Y su madre, la diosa Ninsun, también conocida como Ninsumun, la Santa Madre y Gran Reina. En consecuencia, Gilgamesh era un semidios del que se decía que había vivido una vida excepcionalmente larga. La lista de reyes sumerios registra su reinado como de 126 años y que poseía una fuerza sobrehumana. Conocido como Bilgamesh
en el idioma sumerio, Gilgamos en griego, y asociado estrechamente con la figura de Dumuzi del poema sumerio El descenso de Inanna, Gilgamesh es ampliamente aceptado como el quinto rey histórico de Uruk, que reinó en el siglo XXVI antes de Cristo. Su influencia fue tan profunda que los mitos de su condición divina crecieron alrededor de sus hechos y finalmente culminaron con los relatos encontrados en la epopeya, así se llama, de Gilgamesh. Los reyes mesopotámicos posteriores invocarían su nombre y asociarían su linaje con el suyo. El más famoso, Shulgi de Uruk, del año 2029 a 1982 a.C., considerado el rey más grande del período tercero de Ur, 2047 a 1750 a.C., en Mesopotamia, reclamó a Lugalbanda y Ninsun como sus padres y a Gilgamesh como su hermano para elevar su reinado a los ojos de la gente. La versión acadia del texto fue descubierta en Nínive, en las ruinas de la biblioteca de Ashurbanipal, en 1849 de esta era, por el arqueólogo Austin Henry Layard. La expedición de Layard fue parte de una iniciativa de mediados del siglo XIX de instituciones y gobiernos europeos para financiar las expediciones a Mesopotamia para encontrar evidencia física que corrobore los eventos descritos en la Biblia. Fíjense bien, lo que estos exploradores encontraron, en cambio, fue que la Biblia, que antes se pensaba que era el libro más antiguo del mundo y estaba compuesta de historias originales, en realidad se basaba en mitos sumerios mucho más antiguos. La epopeya de Gilgamesh hizo lo mismo, ya que es una recopilación de cuentos, sin duda transmitidos originalmente de forma oral, que finalmente se escribió 700 a 1000 años después del reinado histórico del rey. El autor de la versión que encontró Layard pensaba que era el primer autor del mundo. Fue el escritor babilónico Shin-Legi Unnini. Escribió entre 1300 y 1000 antes de Cristo, quien se pensaba que era el primer autor del mundo conocido por su nombre hasta el descubrimiento de las obras de Enheduanna, 2285 al 2250 antes de Cristo. Hija de Sargón, de Akkad, Shin-Legi Unnini se basó en fuentes sumerias para crear su historia y probablemente tenía un número significativo con el que trabajar, ya que Gilgamesh había sido un héroe popular durante los siglos cuando se creó la epopeya. Uno de los cuentos más interesantes de este poema es el de Inanna y el árbol Ulupu. Narra la historia de esta forma. En el cuento sumerio en el que la diosa Inanna planta un árbol problemático en su jardín y pide ayuda a su familia, Gilgamesh aparece como su hermano leal que acude en su ayuda. En esta historia, Inanna, la diosa sumeria del amor y la guerra, planta un árbol en su jardín con la esperanza de que algún día pudiera hacer una silla y una cama con él. Sin embargo, el árbol se infesta por una serpiente en sus raíces, un demonio femenino llamado Lilitu en su centro y un pájaro ansú en sus ramas. Sin importar que Inanna no puede deshacerse de las plagas y por eso pide ayuda a su hermano, Utu, dios del sol. Utu se niega, pero Gilgamesh escucha su súplica y llega. Fuertemente armado
y mata a la serpiente. El demonio y el pájaro Ansú luego huyen y Gilgamesh, después de tomar la rama para sí mismo, le presenta el tronco a Inanna para que construya su cama y su silla. Se cree que esta sería una de las primeras apariciones de Gilgamesh en la poesía heroica, y el hecho de que rescata a una poderosa diosa de una situación difícil muestra el gran respeto que se le tenía desde el principio. Otros cuentos que mencionan a Gilgamesh también lo representan como el gran héroe y al rey histórico. Finalmente, se le otorgó un estatus completamente divino como un dios. Fue visto como el hermano de Inanna, una de las diosas más populares, sino la más popular de toda Mesopotamia. Las oraciones que se encuentran inscritas en la tablilla de arcilla que se refieren a Gilgamesh en el más allá como un juez en el inframundo, comparable en sabiduría a los famosos jueces griegos del inframundo Radamantis, Minos y Éaco. Hasta aquí mi participación. Vamos a ver cómo sigue esta increíble historia épica de Gilgamesh. Adelante, Aurea, le dejo la palabra. La epopeya de Gilgamesh. En la epopeya de Gilgamesh, los dioses creen que el gran rey es demasiado orgulloso y arrogante, por lo que deciden darle una lección enviando al hombre salvaje Enkidu para que lo humille. La gente considera que Enkidu y Gilgamesh están igualados, pero después de una feroz batalla, Enkidu es superado. Él acepta libremente su derrota y los dos se hacen amigos y se embarcan en aventuras juntos. Matan a Humbaba, demonio del bosque de cedros, y esto atrae la atención de Inanna, conocida por su nombre acadio babilónico Ishtar en la historia. Era esta una diosa violenta y poderosa que aterrorizaba a dioses y humanos por igual. Los asirios la veneraban como diosa de la guerra. Inanna intenta seducir a Gilgamesh, pero él la rechaza, citando a todos los otros hombres que ha tenido como amantes que terminaron sus vidas pobremente. Inanna se enfurece y envía a su cuñado, el toro del cielo, a la tierra para destruir a Gilgamesh. Enkidu acude en ayuda de su amigo y mata al toro, pero al hacerlo ha ofendido a los dioses y es condenado a muerte. Cuando Enkidu muere, Gilgamesh cae en un profundo dolor y, reconociendo su propia mortalidad a través de la muerte de su amigo, cuestiona el significado de la vida y el valor de los logros humanos frente a la extinción final. Él llora. ¿Cómo puedo descansar? ¿Cómo puedo estar en paz? La desesperación está en mi corazón. Lo que mi hermano es ahora, eso seré yo cuando muera. Como le tengo miedo a la muerte, iré a buscar a Utnapishtim, a quien llaman el lejano, porque ha entrado en la asamblea de los dioses. Desechando toda su antigua vanidad y orgullo, Gilgamesh emprende una búsqueda para encontrar el significado de la vida y finalmente una forma de derrotar a la muerte. Viaja a través de las montañas, sobre vastos océanos y finalmente localiza a Utnapishtim, quien le ofrece 2 oportunidades de inmortalidad, de las cuales ambas fallan. Primero, no puede permanecer despierto durante 6 días y 6 noches. Y segundo, no protege una planta mágica. Una serpiente se come la planta mientras Gilgamesh duerme. Al no haber ganado la inmortalidad, el barquero Ushanabi lo lleva remando de regreso a casa y una vez allí escribe su historia. De los varios episodios que comprende la epopeya de Gilgamesh, varios se remontan a prototipos sumerios
que realmente involucran al héroe Gilgamesh, incluso en aquellos episodios que carecen de contrapartes sumerias. La mayor de los motivos individuales reflejan fuentes míticas y épicas de los sumerios. La evidencia histórica de la existencia de Gilgamesh se encuentra en las inscripciones que le atribuyen la construcción de las grandes murallas de Uruk, hoy en día Warka, Irak, que en el poema son las tablas en las que registra por primera vez sus grandes hazañas y su búsqueda del significado de vida. El 21 de junio del año 2020, Delia Ventura, de BBC Mundo, relata en su artículo Epopeya de Gilgamesh y la obra que contó el diluvio universal antes que la Biblia. En el año 612 a.C., Babilonia, decidida a terminar con el dominio asirio en Mesopotamia, lideró una alianza en un ataque contra la última capital asiria, Nínive. La ciudad fue saqueada por completo después de un asedio de 3 meses y el rey asirio Sin-Char-Ish-Kun fue asesinado. Fue el principio del fin de un imperio que se había empezado a forjar alrededor del 2025 a.C. y que en su apogeo gobernó sobre las 4 esquinas del mundo los límites de los entonces conocidos, desde las costas del Golfo Pérsico hasta las montañas de Anatolia y las llanuras aluviales de Egipto. Durante un período de 300 años, más o menos, entre 900 y 600 a.C., fue la civilización más avanzada que se había visto jamás. Los asirios fueron los primeros en desarrollar armas y elementos de protección de hierro, un avance tecnológico que les dio una gran ventaja, así como la creación de una unidad de ingeniería separada, que instalaba escaleras y rampas, llenaba fosos y cavaba túneles para ayudar a los soldados a entrar en las ciudades amuralladas. También estuvieron entre los primeros en construir carruajes que proporcionaron una mayor protección en el campo de batalla. Incluso, después de su caída, el legado del imperio perduró en las tácticas y tecnologías de guerras adoptadas por civilizaciones posteriores. Pero mucho se perdió durante su conquista, particularmente el tesoro de ideas asirias que guardaba la biblioteca de Nínive, que había sido concebida en el siglo VII a.C. para albergar la suma de todo el conocimiento humano. La rebelión liderada por los babilonios dejó a la ciudad más rica del mundo en ruinas, con sus palacios ardiendo y sus habitantes muertos o esclavizados. A la destruida biblioteca se la tragó la tierra. Bueno, María Josefa. Bueno, con mucho gusto y con el cariño de siempre, dirijo a ustedes hoy mi palabra para traerles esta hermosa historia. 2465 años después, una noche de diciembre de 1853, en lo que hoy es Irak, un equipo de excavadores dirigidos por Hormuz Razan, el primer arqueólogo nacido y criado en Medio Oriente, encontró el palacio del rey asirio Asurbanipal, quien reinó de 668 a 627 a.C. La fascinante historia de los hombres que desenterraron a Siria, además de magníficas obras de arte talladas en piedra, más de 2 milenios y medio atrás, los excavadores recogieron del piso miles de fragmentos de tabletas de arcillas cubiertos con la intrincada escritura cuneiforme. No lo sabían,
pero eran los restos de la biblioteca real. Los empacaron en cajas que enviaron al Museo Británico, donde los almacenaron, pero no los clasificaron hasta que en 1861 contrataron a Smith para limpiarlos y organizarlos, cautivados por las antigüedades que estaban llegando de Nimrud y Nínive. Llevaba años aprendiendo solo a entender tanto la escritura cuneiforme como el idioma acadio. Asirio inglés, 90 años para hacer un diccionario. Una década más tarde, ese día en el que estalló de felicidad en el museo, había leído sobre un mundo ahogado por un diluvio, un hombre que había construido un bote y una paloma liberada para buscar tierra firme. Era una versión del Arca de Noé, pero el libro no era el Génesis, era parte de la cuidadosamente transcrita epopeya de Gilgamesh, el poema épico inscrito por primera vez alrededor del 1800 a.C., unos 1000 años antes de la composición de la Biblia judía, el Antiguo Testamento cristiano. Un mes más tarde, Smith le leyó su traducción de la tableta a la Sociedad para la Arqueología Bíblica en Londres. Era la primera vez que una audiencia escuchaba parte del poema en más de 2000 años. Fue toda una sensación y desató debates en todo el mundo. Para algunos, corroboraba la verdad esencial de la Biblia. En opinión de otros, tras El origen de las especies, 1859, de Charles Darwin, representaba otra gran grieta en el edificio del cristianismo, la que se llegó a conocer como la tableta del diluvio o la tablilla con cena. Fue la primera de muchas más que desde entonces han ido apareciendo, algunas hasta más antiguas. Con ellas, los astrólogos han ido resolviendo uno de los más grandiosos rompecabezas de la historia, aquella que cuenta sobre un rey que vio, experimentó y consideró todo, hasta lo oculto, que desveló lo velado y que supo sobre el diluvio, viajó a los confines del mundo y regresó exhausto, pero entero, como prometen las primeras líneas del texto. En la actualidad todavía se hablaba y se escribe sobre Gilgamesh. Las excavaciones arqueológicas realizadas a través de tecnología moderna que involucran magnetización y en alrededor del antiguo lecho del río Éufrates han revelado recintos de jardines, edificios específicos y estructuras descritas en la epopeya de Gilgamesh, incluida la tumba del gran rey. Según la leyenda, Gilgamesh fue enterrado en el fondo del Éufrates cuando las aguas se separaron tras su muerte. La historia del fracaso de Gilgamesh para cumplir su sueño de inmortalidad es el medio por el cual verdaderamente la obtiene. La epopeya en sí misma es la inmortalidad y ha servido de modelo para cualquier cuento similar que se haya escrito desde entonces. Sin duda, fue ampliamente leída antes de la caída del Imperio Asirio en el año 612 a.C. y se ha vuelto cada vez más popular e influyente desde su redescubrimiento en 1879. Gilgamesh
fomenta la esperanza de que, aunque uno no pueda vivir para siempre, las decisiones que uno toma en la vida resuenan en la vida de los demás. Estos otros pueden ser amigos, familiares, conocidos o pueden ser extraños que vivieron mucho después de la muerte de uno y que continúan conmovidos por la eterna historia de la negativa. La eterna historia de la negativa del héroe a aceptar una vida sin sentido. La lucha de Gilgamesh contra la aparente falta de sentido lo define, tal como define a cualquiera que haya vivido, y su búsqueda continúa inspirando a quienes reconocen cuán eterna e intrínsecamente humana es esa lucha. A través de su lucha por encontrarle sentido a la vida, Gilgamesh desafió a la muerte y al hacerlo se convierte en el primer héroe épico de la literatura mundial. El dolor de Gilgamesh y las preguntas que evoca la muerte de su amigo resuenan con todo ser humano que ha luchado con el significado de la vida frente a la muerte. Aunque al final Gilgamesh no logra ganar la inmortalidad en su historia, sus hechos viven a través de las palabras escritas y a la vez él también. Fue inmortal. Y sigue siendo inmortal todavía después de tantos años, sigue estando en la palestra de la literatura y seguimos estudiando su vida. Fíjate qué interesante, 90 años le ha costado a los asiriólogos preparar todo ese diccionario, encontrar entre las letras los jeroglíficos, porque son glíficos, de las tabletas de arcilla que se encontraron, poder entender y aprender el lenguaje que se utilizó o qué quería decir. Y a través de eso se ha ido descubriendo la vida. Es muy interesante. No tenemos tiempo para hacer un estudio mucho más grande ni más un análisis más extenso, pero es muy interesante aquellos que estén envueltos en esta o les haya gustado esta parte del poema épico de Gilgamesh, de la vida de él, pues deben seguir investigando y buscando un poquito más, porque es sumamente interesante todo lo que se habla y todo lo que se supo de la vida de los sumerios en aquella época. Precisamente dentro de esas tablillas se ha podido descubrir toda la forma de vida, muchísimas cosas que es la cultura de un pueblo a través de su historia. Bueno, ese es el motivo de la literatura visión y de la academia, sacar de adentro de las culturas, de adentro de los países, de cada uno de ellos, un poquito de lo que es la vida de cada comunidad, cómo se desarrollan, cuál es la cultura y a qué punto de la meta van encaminados. Bueno, ahora continuamos y viene como siempre nuestro querido Luis Alberto Ambrogio, que presenta, siguiendo ya finalizando casi el ciclo del siglo de oro español, trae a Diego Hurtado de Mendoza. Es una época donde el italianismo hace su presencia dentro de la poesía y también en la nueva escuela renacentista. Así es que damos la palabra al doctor Luis Alberto Ambrogio para que nos explique un poquito más sobre esto. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a Literatura Visión nuevamente. ¿Cómo se encuentra? Bueno, muy bien, muchas gracias. Contento de participar en este compartimiento de nuestra pasión por la literatura. ¿Qué nos trae en este día? Bueno, hoy y durante los dos segmentos del mes de noviembre voy a acabar resumiendo un poco todo lo que hemos hablado este año, que es sobre la literatura del siglo de oro de España.
específicamente la poesía hispana en el siglo de oro. Como lo hemos ido documentando, España experimentó durante este tiempo del siglo de oro una gran ola de italianismo en su poesía, en sus textos poéticos. Y no solamente en la poesía, esta copia de Italia invadió las artes plásticas durante el siglo XVI, lo cual constituyó una de las características o rasgos de identidad del Renacimiento, que es una de las características de este siglo de oro, como se puede ver en las obras de Garcilaso de la Vega, de Juan Boscán y Diego Hurtado de Mendoza, del cual leeremos aquí un poema hoy. Todos ellos introdujeron el verso en decasílabo italiano y el estrofismo y los temas del petrarquismo. Boscán, como lo dijimos en uno de los segmentos, escribió el manifiesto de la nueva escuela en la epístola a la duquesa de Soma y tradujo el cortesano de Baltasar de Castiglione, ideal del caballero renacentista, en perfecta prosa castellana. Pero contra estos se levantó también una corriente nacionalista durante este tiempo y que fue encabezada por el nostálgico Cristóbal de Castillejo, residente en Viena, y también Ambrosio Montesino, ambos partidarios del octosílabo, de las coplas castellanas y de la inspiración popular. Sin dejar de ser todos ellos, sin embargo, renacentistas. Voy a leer entonces un soneto de Diego Hurtado de Mendoza y luego voy a leer un poema del otro, digamos, rebelde contra este italianismo, Cristóbal de Castillejo. Bueno, el primer poema se titula A una dama, de Diego Hurtado de Mendoza. Dice así: tu gracia, tu valor, tu hermosura, muestra de todo el cielo retirada, como cosa que está siempre sobre natura, ni pudiera ser vista ni pintada. Pero yo que en el alma tu figura tengo en humana forma abreviada, tal hice retratarte de pintura que el amor te dejó en ella estampada. No por ambición vana o por memoria tuya o ya por manifestar mis males, mas por verte más veces que te veo y solo gozar de tanta gloria, señora, con los ojos corporales como con los del alma y del deseo. Y luego un verso que el título es muy significativo, de Cristóbal de Castillejo, como dije antes, rebelándose contra esa postura del renacentismo del siglo de oro. Este poema, y voy a leer solamente unas estrofas porque es muy largo, se llama Contra los encarecimientos de las coplas españolas, de Cristóbal de Castillejo. Estando conmigo a solas, me viene un antojo loco de burlar con causa un poco de las trovas españolas, al presente de aquellas principalmente muy altas, encarecidas, excelentes y polidas que mucho estima la gente, y de aquellos extremados que por estilo perfecto sacan del pecho secreto hondos amores penados, son del cuento Garci, Sanchas y otros cientos, muy gentiles caballeros que por caos casioneros echan suspiros al viento. No se me achaque o levante que me meto a decir mal de aquel subido metal de su decir elegante. Antes siento pena de ver sin cimiento un tan gentil edificio y unas obras tan sin vicio sobre ningún fundamento. Los requiebros y primores, ¿quién los niega de Boscán? Y aquel estilo galán
con que cuenta sus amores. Mas trovado una copla muy penada, el mesmo confesará que no sabe dónde va ni se funda sobre nada. Bueno, estas son unas de las estrofas de este significativo canto contra los encarecimientos de las coplas españolas de Cristóbal Castillejo. Y bueno, con esto acabo. Es un pequeño resumen de un aspecto de poesía y de figuras del siglo de oro que son un poco diferentes a las que hemos estado acostumbrados a obviamente venerar, adorar y estudiar mucho como representantes de este siglo de oro de la literatura hispana. Y tocaré el mismo tema en el próximo segmento, expandiendo más estos aspectos. Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado de esta charla, de esta presentación, que se sale un poco de lo que hemos hecho hasta el presente todos los meses del año 2023. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Bueno, como decíamos hace unos momentos, uno de los objetivos de la Academia y de este programa de Literatura Visión es traer de nuestros países, donde quiera que la Academia está fundada, un poquito de la cultura de cada uno de ellos, para que todos podamos conocernos como hermanos que somos dentro de la literatura y dentro de esta Academia. En este caso viene a compartir con nosotros durante una pequeña temporada el doctor Juan Colón, que es el presidente de nuestra academia allá en la República Dominicana, y que comienza un segmento que va a titular Cultura Caribeña. Adelante, doctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal, mis amigos de Literatura Visión? Soy Juan Colón de la República Dominicana y precisamente en mi condición de antillano quiero hablar de esta parte del mundo, las Antillas. Las Antillas, lo que conocemos geográficamente como las Antillas, están divididos en Antillas Mayores y las Antillas Menores. Las Antillas Mayores están constituidas por Cuba, Jamaica, Puerto Rico y la isla española, es decir, República Dominicana y la República de Haití. Las Antillas Menores es un gran arco que comienza en el este de Puerto Rico y llega hasta el occidente de Venezuela, constituida por múltiples islas, algunas de las cuales apenas recientemente se han independizado de países como Estados Unidos, y otras pertenecen a Estados Unidos, Francia, Holanda, lo que se conoce como el Commonwealth, y las principales de ellas son Antigua, Barbados, Bermuda, Trinidad y Tobago, Granada, San Vicente, Santa Lucía, en fin, otras como Guadalupe, por ejemplo, Islas Vírgenes, Martinica y Montserrat. Estas últimas sí corresponden a diversos países, son propiedad de Francia, de Gran Bretaña, de Holanda, etcétera, etcétera. En el caso particular de los países de las Antillas Mayores, todos estos países en su momento fueron conquistados por España y por la lucha entre España y estas otras potencias, pues en algún momento se la fueron arrebatando. Este es el caso, por ejemplo, de Jamaica. Ocurre que en el 1665 vinieron Penn y Venables, dos invasores ingleses, penetraron el territorio de lo que hoy sería la República Dominicana, es decir, de la española, pero fueron enfrentados y en su retirada ocuparon a Jamaica. En el caso particular de Cuba, pues luchó, libró su guerra contra España. En el caso de la República Dominicana, nuestra independencia fue de Haití,
aunque en el año de 1863 específicamente, libró su batalla en contra, nueva vez, de la ocupación española en lo que se conoce como Guerra de la Restauración. Y pues ya sabemos que en el caso de Haití, esa parte la ocupó Francia y lograron su independencia en el año de 1804, segundo país del continente americano en lograr su independencia. Y en el caso de Puerto Rico, pues todos sabemos que forma parte, es un llamado Estado Libre Asociado, correspondiente a Estados Unidos. Hay escritores, digamos, patriotas nuestros, antillanos, que desde la creación misma de las repúblicas propusieron la creación de la corriente antillanista. Por ejemplo, Ramón Emeterio Betances fue precisamente el propulsor y el principal de esta idea. Eugenio María de Hostos, Gregorio Luperón, José Martí, entre otros. ¿Qué propugnaba el antillanismo o propugna? Bueno, pues la unidad de los países, especialmente de habla hispana, como en el caso de Puerto Rico, Cuba y la República Dominicana, para preservar su identidad y su independencia, y digamos ese lazo de propósito común. Y efectivamente los ha habido. Decirle, por ejemplo, que la solidaridad, digamos, de Máximo Gómez, que fue invitado por José Martí para ir a pelear por Máximo Gómez, dominicano, fue a pelear por la independencia cubana, y junto a Martí y Maceo, pues lograron la independencia de este pueblo. Y podríamos decir también de Eugenio María de Hostos, el puertorriqueño que vino a la República Dominicana y creó, digamos, la corriente hostosiana, del pensamiento hostosiano, y hizo un impulso a la escuela y a la corriente educativa de la República Dominicana, que ha sido un pilar y todavía un modelo a seguir en términos educativos. Bueno, tendríamos que decir muchísimas cosas de estos países. Hay una gran hermandad, un clima tropical y unos ritmos también. Como el tiempo es, digamos, muy limitado, me gustaría pues abordar la parte poética de algunos de los exponentes fundamentales, los poetas fundamentales de estos pueblos. De José Martí, por ejemplo, que todos conocemos el poema Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo de ortiga cultivo una rosa blanca. Un breve fragmento del gran poema de la puertorriqueña Julia de Burgos, Río Grande de Loíza. Río Grande de Loíza, alárgate en mi espíritu y deja que en mi alma se pierda en tus riachuelos para buscar la fuente que te robó de niño y en un ímpetu loco te devolvió el sendero. Enróscate en mis labios y deja que te beba para sentirte mío por un breve momento y esconderte del mundo y en ti mismo esconderte y oír voces de asombro en la boca del viento. Bueno, pues para concluir, el tiempo apremia, también un fragmento del grandísimo poema de nuestro poeta nacional, Hay un país en el mundo, de don Pedro Mir. Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, sencillamente liviano, como un ala de murciélago apoyado en la brisa, sencillamente triste, sencillamente agreste y despoblado. Y seguimos adelante. Ahora viene con nosotros la secretaria
del capítulo Florida, Telma Delgado, que nos trae un poquito de lo que ella llama la voz de los ancestros y nos habla sobre el náhuatl. Adelante, Telma, danos un poquito de conocimiento sobre lo que es el náhuatl de tu país de origen, que es México. Adelante, pues. La palabra náhuatl, traducida al español, quiere decir cosas que suenan bien. Hola, mi nombre es Telma Delgado, soy secretaria de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional por el estado de la Florida, desde donde les envío un cariñoso saludo. Bien, pues continuamos hoy con la lengua náhuatl. Como mencioné anteriormente, la escritura náhuatl consistía de glifos y contaba con un sistema de escritura figurativa, simbólica y silábica, es decir, a partir de pictogramas e ideogramas. En el alfabeto náhuatl existen 19 letras, 4 son vocales y 15 consonantes. Las vocales son A, E, I, O. Las consonantes, ch, que es la combinación de CH, J, K, la sílaba Q, K-U, Q, L, M, N, P, S, T, TL, que es la unión de TL, que es la unión de TZ, la U, la X y la Y. Si nos damos cuenta, aquí la U la utilizan como una consonante, no como una vocal. La otra cosa interesante es que la pronunciación de la letra O suena fuerte, diferente, casi como la U en español. Y la X suena sh, como SH en español. En el náhuatl existen diferentes formas de conversar. Vamos a decir, si la plática es, la conversación es con los abuelos, por ejemplo, las palabras que se van a utilizar van a ser muy diferentes de cuando se habla con alguien de igual a igual, ¿ok? Existe mucho más respeto y se utilizan palabras muy diferentes. Otra parte importante del náhuatl es que cuando se utiliza el sufijo tzin, T, Z, I, N, tzin, eso indica respeto, afecto y protección. Como mencioné también anteriormente, el náhuatl tiene muchas variaciones, muchos dialectos del náhuatl. Vamos a escuchar, vamos a compartir aquí ahora un poquito cómo suena el náhuatl de la región huasteca veracruzana. Hola, Piali. ¿Cómo amaneciste? Ken Otitlanesi. Bien, gracias. Cuali Tlazocamati. ¿Y tú? Senca Cuali. Ahora me gustaría compartir con ustedes algunas de las palabras que son de origen náhuatl, pero que las hemos adaptado al idioma español. Me imagino que alguna de estas ya ustedes las han de saber, pero creo que es importante compartirlas. Apapachar, apapachar, del náhuatl apapachoa, que significa ablandar algo con los dedos. Actualmente esta palabra se traduce como una palmada cariñosa o un abrazo que se da con el alma. Chocolate, del náhuatl xocolatl, es el alimento que se obtiene de la mezcla del azúcar con la masa y la manteca de cacao. Aguacate, del náhuatl aguacatl, significa testículo. No tengo que dar ninguna explicación ahí. Popote, del náhuatl popotli, se refiere al tallo seco y hueco de las gramíneas que crecían con abundancia alrededor de la Gran Tenochtitlán. Tomate, del náhuatl tomatl,
que significa agua gorda. ¿Qué tal? Bueno, como dato interesante, les comparto que en diciembre de 1531, en el Cerro del Tepeyac, lo que hoy es la Ciudad de México, se apareció la Virgen de Guadalupe. Se le apareció a un indio de nombre Cuauhtlatoatzin, y ella le habló en náhuatl. Este indio fue bautizado y al convertirse al catolicismo le dieron el nombre de Juan Diego. Su nombre en náhuatl significa el que habla como las águilas. Cuautli significa águila. Tlatoa significa hablar. Huac, como. Y Tzin, que era lo que decía hace un momento, sería el diminutivo o reverencial. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Bueno, y ya que hablo de la Virgen de Guadalupe, me voy a despedir por este segmento, como siempre, agradeciéndole su atención. Y me voy a despedir con una frase que probablemente ustedes ya conozcan, pero que vale la pena compartirla otra vez. Kuish amo nika ni monansin. ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? Muchas gracias. Ahora nos complace presentar a nuestra querida María Luisa Aragón, desde España. Ella es embajadora cultural de nuestra academia y nos trae una breve explicación, un pequeño relato sobre Francisco Pons, que es uno de los arabistas e historiador de español en España. Entonces ella es muy interesante porque tengo entendido que uno de los ancestros de María Luisa, su abuelo o bisabuelo, no recuerdo bien, fue el que tenía a este señor Francisco Pons, lo ayudaba económicamente, o sea, era su mecenas. Adelante, María Luisa, con tu historia. Les saluda Marisa Aragón para Literatura Visión desde Valencia, España. El relato de hoy es Francisco Pons Boiguis, literato arabista. Nació en Carcagente, Valencia, el 3 de noviembre de 1861, en el seno de una familia de agricultores muy pobres. Francisco, a pesar de su carácter introvertido, demostró desde joven excelentes cualidades intelectuales y gran capacidad de trabajo, lo que le valió gozar desde los estudios primarios hasta los universitarios, del patrocinio en especial del deán José María Navarro Darás, su primer profesor. Era tío tatarabuelo mío. Tanto en el colegio de primaria como en el bachillerato y en los estudios eclesiásticos en el seminario de Valencia, siempre obtuvo las más altas calificaciones académicas, a pesar de compartir los estudios de teología con los de Derecho en la Universidad Estatal. Julián Rivera, natural también de Carcagente y discípulo del arabista Francisco Codera en la Universidad de Madrid, le ofreció su ayuda para trasladarse a la capital. Con el apoyo de este nuevo mecenas, Francisco Pons aprendió con él la lengua árabe, matriculándose en la Facultad de Letras y asistiendo también a las clases de arqueología y a los cursos en la Escuela Superior de Diplomática. En 1885 se licenció con el premio extraordinario. Al año siguiente, y por oposición, ingresaba en el cuerpo archiveros en Alcalá de Henares. Después fue trasladado al Archivo Histórico Nacional de Madrid de 1888. Conocía a la perfección el latín,
escribía y traducía el francés, traducía el árabe, el hebreo, el griego, el italiano, el inglés y el alemán. En 1887 acompañó a su maestro Codera en una misión por Argelia y Túnez, en busca de manuscritos relativos a la historia de la España musulmana, de la que dejó escrita una crónica, que publicó un año más tarde la revista contemporánea y que la revista de estudios internacionales mediterráneos recupera en su sección dedicada al arabismo español. Francisco Pons Boigues falleció a los 37 años de edad, cuando iba camino de ser uno de los grandes arabistas de España. Su gran capacidad intelectual, su extensa formación en el aspecto lingüístico e histórico, su intensa y programada dedicación al tema arábigo-español lo hacía así esperar. Falleció antes de poder ver impresa su traducción del filósofo autodidacto, publicada en Zaragoza en 1900, y sin llegar a conocer siquiera el texto de Menéndez Pelayo, que efectivamente escribió el prólogo. De carácter humilde y retraído, Francisco Pons se dedicó exclusivamente al estudio y al morir dejó una parte de su modesto patrimonio a una hermana pobre y la otra parte a su villa natal de Carcagente para costear los gastos de la carrera eclesiástica a dos jóvenes sin recursos económicos. Destacan sus obras, apuntes sobre las escrituras mozárabes toledanas, que se conservan en el Archivo Histórico Nacional, Madrid, 1897. Ensayo bibliográfico sobre los historiadores y geógrafos arábigo-españoles, premiado por la Biblioteca Nacional en 1893 y publicado en Madrid en 1898. Dos obras importantísimas de Aben Hazzam. Francisco Pons, autor también de varios artículos notables sobre asuntos arábigo-españoles, es recordado en Carcagente por un colegio público que lleva su nombre. Deseo que hayan disfrutado de este relato. Muchísimas gracias. Bueno, ahora tenemos el video de Alba Learning que queremos compartir con ustedes con sus audiolibros. Adelante, corre video. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más, le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Y ya vamos llegando al final de un programa más de Literatura Visión. Hoy tenemos un especial en lo que es los estelares de este programa, y hay algunas cosas que yo quiero compartir antes de darle entrada a los videos de estos estelares. Hace algún tiempo, la directiva de nuestra academia de acá del estado central en New Jersey, hemos estado mirando de qué forma podíamos
ayudar a que las delegaciones, los capítulos de los países trabajaran un poquito de una manera más uniforme en cuanto a lo que hacen con sus comunidades. En este sentido, estábamos tratando de ver de qué manera podíamos lograrlo. Ocurre que vino la pandemia que destruyó un poco lo que eran los diferentes aspectos que seguíamos, la rutina de trabajo. Y bueno, pues las cosas cambiaron un poquito, pero vuelve el agua a su nivel y estamos tratando de crear este nuevo cargo que forzosamente sería un poco comprometedor para aquella persona que lo reciba. En este caso, el país de la Argentina tuvo un pequeño movimiento dentro de estos meses, como le digo, estos 2 años de pandemia, y fue necesario hacer algunos cambios. Se crearon algunos capítulos, se crearon delegaciones, en fin, se hizo mucho y vimos la oportunidad de crear ese cargo en el que estábamos pensando ya hacía un tiempo. Entonces, no les he podido mandar los diplomas certificados porque ha sido un poquito difícil estos días. Hemos estado trabajando muy arduamente en otros proyectos y no recibimos los certificados, como aquí están, para acuñarlos y enviárselos, pero sí consta aquí y vamos a presentarlos. En este caso, y hablando del nuevo cargo, hemos otorgado el título de Coordinadora Nacional para la República de Argentina a la doctora Alejandra Bursat. Aquí está su diploma, Alejandra, su certificado que la compromete a todas estas cositas que dicen por acá, que no las voy a leer porque se hace un poquito largo el tema. Entonces Alejandra se ocupará de este tema. Ahora ella va a dar su versión en su video seguidamente cuando comiencen los videos. También se abrió un capítulo en Córdoba. En Córdoba lo preside el profesor Lucas Ariel Ramos, que toma esta presidencia con mucho entusiasmo y con mucho cariño. Aquí está su certificado, todo esto lo va a recibir esta noche o mañana, en cualquiera de estas horas va a tener esto en su poder. También este capítulo presenta a su vicepresidente Verónica Abril López Urbán, la secretaria Marta Golubenko Ferreira, el canciller Rubén Darío, déjame mostrarlo más bonito, Rubén Darío Correa, y otro canciller, Yamila Marianela Silvero. Aquí está Yamila. Y Emmanuel Cramás, el último canciller de este grupo. Este es el capítulo de Córdoba que ha sido creado recientemente y que va a llevar adelante a la academia también en Argentina. También tenemos una nueva delegación que se creó en Buenos Aires. Esta delegación lo compone la directora profesora Vilma Sastre, la vicedirectora profesora Nora Raquel Quiroga, la secretaria de la delegación María Victoria Rivas, y cancilleres Zulma Beatriz Subillaga, aquí, y miembro asociado César Suárez. Es un miembro asociado, y otro miembro asociado es Mauricio Capielo. Así se compone la nueva delegación de Buenos Aires, dirigida por Vilma Sastre. Bienvenida, Vilma, y vamos a ver cómo vamos echando adelante
La academia va creciendo, Rosalía. La academia va creciendo y con mucho entusiasmo. Sí. También tuvimos cambios porque todo esto se ha realizado. Ha sido muy, vamos a decir, problemático, porque a veces quisiéramos hacer cosas mucho mejores, pero no tenemos todavía el tiempo y tampoco contamos con como ellos, que han venido a fortalecer la academia con su trabajo y han demostrado que se quieren comprometer en este tipo de trabajo voluntario para echar a andar la cultura de cada uno de sus pueblos y de sus comunidades. En este caso, la delegación Tucumán tenía su original directora era la profesora Honoria Zelaya de Nader. Sin embargo, en este momento ella deja la dirección para la profesora Marcelina Pérez de Haro, que va a ser la nueva directora de Tucumán. En este caso, la profesora Honoria va a ocupar el cargo de asesora cultural. Debido a su estado de salud y demás, ella, una persona de mucho conocimiento, va a asesorar culturalmente a todo su grupo. La delegación Tucumán también ha aumentado en sus miembros a la profesora María Julia Lisi, que se comporta ahora dentro del cargo de miembro de la academia, y otro miembro también que se ha adherido al grupo de Tucumán, Ricardo Alberto Bocos. Aquí está su diploma, todo esto lo van a recibir ya a principios de esta semana. Entonces, habíamos mostrado a Alejandra, aquí está Alejandra. Ahora le damos paso, y gracias a Dios y a todos ustedes que están con nosotros, que nos siguen, que quieren compartir esta pasión por la literatura, la poesía, y que quieren acompañar a sus comunidades cogidas de la mano para seguir adelante en este trayecto que tiene la academia con sus objetivos y sus responsabilidades. Entonces, de esta manera terminamos el programa de hoy y vamos por más. Dejamos a la Argentina para que ustedes conozcan a estos nuevos miembros y vean más o menos los proyectos y lo que ellos pretenden hacer dentro de la academia. Así que una vez más, vamos por más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Bursac Sáenz. Soy coordinadora nacional desde Estados Unidos para la Argentina de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Formo parte de esta academia desde hace ya muchísimos años. En esta ocasión me toca acompañar el crecimiento de la misma en mi país, en Argentina. Yo vivo en Tucumán. Argentina tiene un capítulo y delegaciones. Mi trabajo consiste en coordinar el esfuerzo de todos, apoyar, acompañar y guiar a sus directivos, a sus miembros permanentemente. Tarea que realizo con mucho compromiso y cariño. Espero que entre todos podamos poner en valor a la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en Argentina, dando a conocer todo lo que hicimos durante estos años en los que estuvo funcionando la Academia en Argentina. Y por otro lado, hacer que la Academia crezca, sumando a nuevos miembros que puedan aportar al trabajo permanente que venimos desarrollando. Un académico es una persona comprometida, meticulosa, investigadora y sobre todo generosa, porque lo que estudiamos, el tema que ofrecemos a los demás miembros y a la sociedad conlleva tiempo, estudio, esfuerzo. Y lo brindamos con alegría,
para que tanto otros académicos como la sociedad en su conjunto pueda nutrirse de esos saberes, apropiarse y ampliar sus miradas. Nosotros en la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, capítulo Argentina, contamos con un grupo de hombres y mujeres que trabajan con entusiasmo, que todo el año están creando y brindándose. Y esperamos que muchos otros puedan venir a hacer lo mismo. Por suerte, nuestra academia, a través de las directrices de quienes la conducen a nivel internacional, nos dan la posibilidad de hacer siempre, de crear siempre, de difundir, especialmente a aquellos autores no canónicos que merecen estar en el conocimiento y la consideración de los lectores y del público en general. Nosotros tenemos previsto multiplicar a nuestros miembros para rescatar, para difundir, promover y proporcionar distintos autores a la sociedad. Queremos abrir el abanico para disfrutar de nuevas propuestas. Agradezco a Rosalía de la Soledad y en ella a todos los miembros de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, que son ejemplo de trabajo, respeto y compromiso. Les agradezco este espacio de conocimiento creado y puesto a disposición de hombres y mujeres que, como yo, tienen ganas de contribuir. Los invitamos a aquellos que se quieran sumar al capítulo Argentina a aportar su granito de arena para que la literatura moderna internacional se robustezca y circule en la sociedad como merece. Quiero agradecer también a todos y cada uno de los miembros, delegados y el presidente de Argentina que nos acompañan en esta titánica tarea y decirles que pueden contar conmigo siempre que lo necesiten y creo que con todos los miembros, porque en las reuniones que hemos tenido siempre se vio esa disposición de todos y de cada uno para apoyar y fortalecer a sus compañeros. Nos espera un gran año, nos esperan grandes años, hay grandes cosas todavía por hacer. Así que muchísimas gracias, Rosalía de la Soledad, muchísimas gracias a todos los miembros de la Academia por este trabajo permanente que hacen de difusión de cada una de las delegaciones, de cada uno de los capítulos, de cada uno de los países que participan y por la predisposición siempre a escuchar nuevas y variadas propuestas. Muchas, pero muchas gracias. Saludos a todos, soy Lucas Ramos, presidente del capítulo Argentina en la provincia de Córdoba de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Nos convoca gratamente hoy la presentación de dos nuevas directoras en dos delegaciones dentro del capítulo. En la provincia de Buenos Aires, la directora es la licenciada Vilma Sastre y en la provincia de Corrientes, la profesora Bárbara Barnechea. Ambas profesionales comprometidas con un exquisito conocimiento de las letras y distinguidos atributos docentes. El capítulo Argentina, pasando por una etapa de reestructuración, comienza a trabajar y unirse nuevamente desde la consolidación y solidez de un grupo
de profesionales de diferentes provincias que logran desde la voluntad un camino común, el conocimiento transmitido desde nuestra lengua. Así cada región de la cosmopolita Argentina tiene sus propios rasgos culturales. Entendemos que más allá del lento proceso de estandarización de la lengua, son las múltiples marcas dialectales las que configuran la riqueza lingüística del país, que otorga desde allí las producciones literarias que nos manifiestan y dan a conocer en una identidad común. El trabajo del capítulo Argentina continúa desarrollándose en estas propuestas mediante talleres, seminarios y encuentros lingüísticos y literarios que nos unen en los mismos objetivos, con procesos personales de cada delegación, pero siendo parte de la misma propuesta de trabajo, la transmisión y revalorización de la lengua española como medio cultural de comunicación, pero también de producción artística, dentro de la cual atendemos en gran medida a aquellos autores a quienes tal vez la historia no les ha hecho mucha justicia, pero que, al igual que muchos, son deudores de nuestros clásicos. Un gusto este contacto. Mi saludo a los capítulos de la Academia en el mundo, sus delegaciones y a toda su audiencia. Hasta la próxima. Buenas tardes, amigos de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Mi nombre es Vilma Sastre, soy la directora de la región Buenos Aires dentro del capítulo Argentina. Soy escritora, poeta, dramaturga. Me han visto en algunos videos dentro de Literatura Visión, como el video del tango sobre los poetas argentinos en el tango, el Teatro Colón o la celebración del Día de la Bandera Nacional Argentina. En este momento tengo el agrado de compartir con ustedes los miembros que formarán parte de este grupo de la región Buenos Aires. Y ellos son Nora Quiroga, la vicedirectora, y Victoria Vivas Anargiros, la secretaria. Las dos excelentes escritoras, profesoras en letras, que residen en Buenos Aires. Luego nos trasladamos a 170 kilómetros de la capital, a la ciudad de Chivilcoy, y allí tenemos otros 3 miembros, que son nuestra canciller, Zulma Zubillaga, excelente escritora también, y 2 miembros que son César Suárez y Mauricio Capielo Ruitor, ambos precursores de una movida cultural impresionante en esa hermosa ciudad que es Chivilcoy. Obviamente tenemos muchos proyectos, muchas ideas, y las vamos a plasmar y las vamos a mostrar, porque efectivamente lo que nosotros debemos demostrar es la palabra como eje universal dentro de la academia. Buenas tardes y muchas gracias. Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Bárbara Barnechea, soy directora para la sede de Corrientes Capital dentro del capítulo de Argentina. Es un honor poder saludar a todos y un placer formar parte de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Poder estar aquí para continuar perpetuando un mensaje de paz en el mundo, revalorizando nuestra lengua en español, la literatura, el arte, la cultura. Así que estoy muy contenta por compartir esta serie de videos para conocernos, para conocer nuestros equipos, nuestro grupo humano detrás de la palabra y la cultura en el mundo. Bueno, dentro de la sede de Corrientes Capital, en su comisión directiva me acompañan la doctora Carolina Díaz Colodrero en la vicepresidencia, la doctora Nieves de Los Ángeles Cuenca como canciller y la profesora e historiadora Virginia Cabrera como secretaria. En esta sede de Corrientes Capital que recién da inicio, tenemos muchas expectativas y estamos muy motivadas para continuar todos los lineamientos de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, continuar perpetuando el mensaje de paz mundial y fomentar el arte
en la literatura, en la cultura y la lengua española. Un placer, un honor estar con ustedes. Buenas tardes, mi nombre es Sandra López Paz. Soy directora de la Delegación Santiago del Estero del capítulo República Argentina de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Vaya de parte de mi delegación un fuerte abrazo a la doctora Rosalía Soledad, su fundadora en New Jersey y toda su comisión directiva. También a otras delegaciones y capítulos del mundo entero. Quiero contarles que mi delegación está trabajando actualmente con el estudio, la profundización y la transmisión de autores y libros, obras, biografías y su trascendencia cultural y social de todos los autores del siglo XX y principios también de este siglo que transcurre, que han dado a nuestra comunidad, a nuestro país y a toda la República, o sea, a toda la República Argentina, que le han dado su sello identitario y cultural, también histórico. Mi delegación está formada también por su vicepresidente, la profesora Marcela Elías, secretaria general doctora Susana Stripoli, dos cancilleres, profesoras María Escañuela y Nancy Jiménez, ambas de ciudades importantes de esta provincia de Santiago del Estero, como son La Banda y Ciudad de Termas de Río Hondo. También contamos con miembros asociados, estudiosos, que profundizan también la literatura y la cultura, así también, y tienen mucha importancia en los ámbitos educativos de esta provincia. Ellos son el profesor Marcelo Noriega, filósofo, la profesora especialista en letras, Cristina Nelly Agüero, el profesor Ramiro Córdoba, el profesor Víctor Hugo Ledesma, la licenciada Natalia Abdo, de especialidad Psicología y Psicoanálisis, la doctora en Educación Ada Bravo y Gabriela Gorosito, también profesora, y también la profesora en Artes Estela Albayacín. Vaya de nuestra parte un fuerte abrazo y nuestro anhelo es trabajar en armonía para construir el conocimiento en paz, en la paz mundial. Un fuerte abrazo, enorme saludo desde Santiago del Estero.